Perfecto, perfecto, querida audiencia. Ese fue el video de Andrés Arauz hace unas semanas acá en la ciudad de Cuenca. Tenemos a nuestra invitada del día de hoy, como les mencioné al inicio del programa, Orlenis Ortiz. Ella es comunicadora y activista políticas. En este momento ella se encuentra en Caracas. Bienvenida, Orlenis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, muy bien por aquí. Pendiente de todo, gracias por la invitación y un saludo a todas y todos los compañeros que nos escuchan a través de tu plataforma. Perfecto, Orlenis, ¿cómo están las cosas en Venezuela? ¿Cómo te encuentras tú? Cuéntanos un poquito. Bueno, más o menos ya es un año de la pandemia, de la cuarentena total en varios países de América Latina. Venezuela, ¿cómo se ha ido dando este procedimiento del tema de la pandemia, repito, y el tema de las vacunas que están llegando ya a varios países de América Latina y el mundo? Bueno, sabes que allí hay varias noticias actualizadas hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, ayer se dio oficialmente el anuncio de que ingresamos a una nueva ola de la pandemia en Venezuela. De hecho, tuvimos en las últimas semanas como un promedio de 400 o 500 casos registrados en el país y resulta que ayer duplicamos esa cifra, estamos sobre los 930 casos confirmados ayer. Y bueno, eso enciende las alertas, se dijo oficialmente que era la segunda ola en Venezuela. Y anteriormente, pues las últimas 2 semanas, 3 semanas, se ha venido manejando el tema de las vacunas precisamente. En una primera instancia llegó la vacuna rusa Sputnik V, llegaron 100.000 dosis en la primera oportunidad, luego 100.000 dosis para completar esa, sabemos que es doble el tema de las dosis con la vacuna. Y en la misma semana llegaron 500.000 vacunas más, pero esta vez de la Sinovac, que es la China, ¿no? Esto, como son dobles las dosis, entonces se calcula que está suministrándose la vacuna alrededor de 350.000 personas hasta el momento. De todas maneras, se ha hecho público también que para abril, a partir de abril, de hecho ya comenzamos con la vacunación masiva, ¿no? Los sectores priorizados, pero a partir de abril comenzará a llegar el resto de estas 10 millones de vacunas que fue el acuerdo que estableció, por ejemplo, entre el gobierno venezolano y el gobierno ruso, ¿no? Con la Sputnik V. Y anteriormente, esta misma semana que pasó, antes de que se decretara el día de ayer la segunda ola, pues también se había anunciado la prohibición de utilizar la vacuna AstraZeneca en Venezuela debido a los resultados negativos que ha tenido, bueno, en múltiples personas que han estado utilizando. Y hasta el momento la cosa está todavía controlada, digamos, estamos también a la cobertura que se está haciendo a nivel sanitario, o sea, se está como incrementando la asistencia de personas con casos COVID en nuestro sistema sanitario público y privado, pero aún así todavía está controlado. Nosotros, ¿cuánto sería? Más del 80%, alrededor del 75-80% de los casos confirmados en el país, que en este momento hay más de 7.000 activos, ese más del 80% está hospitalizado en el sistema público como tal o está siendo atendido a través del sistema público. Y bueno, alrededor de menos de 400 personas están siendo atendidas en el sistema privado. Entonces, bueno, ese es más o menos el panorama acá. Ya la cifra de fallecidos también sigue siendo muy por debajo del resto de los países de la región. Y bueno, allí eso tiene mucho que ver con las aplicaciones de medidas a tiempo, oportunas, y no solamente con las medidas oportunas, sino con el sistema con el que nosotros contamos acá en Venezuela a nivel organizativo y bueno, de acuerdo al modelo que se plantea como país. Perfecto, perfecto, Orlenis. Esperemos que, bueno, poco a poco, ¿no? Los países vayan con el tema de la vacunación. Te comento que acá el día de ayer salió las vacunas del gobierno de Moreno, que obviamente él y sus allegados, el tema de banqueros, de empresarios ya vacunados, obviamente saltándose
la primera línea de emergencia de médicos, enfermeros, policías, militares, vemos la diferencia que en países como Venezuela no se dan este tipo de cosas. Pero para entrar en detalle, no sé si tocamos, hemos visto tu trabajo, el movimiento en redes sociales, sobre las elecciones de Ecuador, que estamos prácticamente inició la segunda vuelta entre Andrés Arauz, línea progresista, que ha trabajado con Rafael Correa algunos años, y Guillermo Lasso, el banquero que va por su tercera vez a la presidencia. ¿Cómo analizan ustedes este proceso electoral, prácticamente desde Venezuela, rompiendo un poco los esquemas de los medios tradicionales y llevando a los medios digitales toda la información? Bueno, y nosotros en febrero, antes de febrero, a finales de enero, estuvimos dándole, sobre todo por la vía alternativa mediática, aquí en Venezuela, súper cobertura a los hechos previos a la primera vuelta, porque era súper llamativo, no solamente en esos días previos a esa primera vuelta de la elección, sino desde el año pasado, cómo sistemáticamente se ha venido atropellando el proceso electoral en Ecuador, y una cuestión que nosotros que nos las pasamos así como escudriñando qué se está haciendo mediáticamente en la región sobre todo, pues veíamos que estaba muy silenciado ese tema, o sea, había muy poca conversación digital respecto a lo que estaba haciendo tanto la OEA como las propias instituciones, como el propio gobierno, de persecución, de tratar de evitar la participación bueno, en primera instancia de Rafael, luego que dejaron a Andrés inscribirse a último momento, luego el acoso, en todo sentido, la gente no estaba hablando sobre eso. Nosotros tratamos aquí de articular a nivel internacional varios compañeros y compañeras que, bueno, hacen vida en medios de comunicación digital y estuvimos tratando de nivelar como esa desinformación que había al respecto, ¿no? En mi caso particular, yo soy muy amante de las cronologías, del orden de los hechos a medida que, bueno, van sucediendo, y estuvimos allí construyendo una cronología precisamente sobre estos ataques que no solamente venían de parte de la OEA como institución injerencista que ya es pública y notoria, sino también de las instituciones del propio gobierno ecuatoriano, del propio Consejo Nacional Electoral. O sea, cuando tú preguntabas aquí o preguntabas a otros compañeros, incluso también militantes, no había suficiente información al respecto. Entonces allí fue fundamental insistir muchísimo. Se vino acompañando también los procesos en las circunscripciones en el exterior. Sabemos que Venezuela, los migrantes ecuatorianos residentes en Venezuela ocupan 1/3 de la población de la región, que son habilitados electoralmente para ejercer su derecho al voto, ¿no? Y se estaba dando también en esas circunscripciones un montón de atropellos. Nosotros acompañamos a un grupo de compañeros migrantes al consulado de Ecuador en Caracas y estuvimos allí visibilizando sus denuncias, donde no les dejaban saber el tema de cuál iba a ser el centro de votación y todo esto, que bueno, ya todos estamos al tanto de todo lo que vino pasando. Pero lo que digo es que en este momento de acompañamiento a esas denuncias fue como que incendió las alarmas para prestar mucha más atención a lo que estaba sucediendo en Ecuador. Porque la gente de repente se imagina que, bueno, sí, vimos lo que pasó en Bolivia con la OEA y toda la participación protagónica que tuvo este organismo colonial en el golpe de Estado contra Evo Morales, pero no se imagina que el propio Consejo Nacional Electoral de un país sea partícipe del acoso, del asedio sistemático, de un conjunto de condiciones en contra que fueron creando con la intención de anular las elecciones. Entonces, bueno, ahí pudimos más o menos matizar qué era lo que estaba sucediendo, ordenamos un poco la información, porque la otra es esa, que siempre encontramos la información dispersa en múltiples medios, entonces tenemos que hacer revisión de distintos medios de comunicación, de noticias, de grupos de WhatsApp, de todo para poder estar como en sintonía en lo que está sucediendo. Entonces allí construimos una cronología que compartimos y tratamos allí también de ordenar la cosa. Pero a partir de ese momento, la gente empezó también, no solamente en Venezuela, sino también compañeros en otros países, giraron la atención fortaleciendo las denuncias que se estaban haciendo
desde Ecuador como tal. Y yo creo que se ha avanzado bastante, o sea, yo creo que sirvió de mucho la presión presión mediática que se ejerció a partir de la primera vuelta, y bueno, luego los actos consecutivos con todo el tema de Yacu, esta confrontación Yaculazo, que para mí siempre fue ficticia y fue parte de un show, precisamente para como medir, para ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, y estamos atentos a la segunda vuelta. Te cuento que yo tenía planes de ir a Ecuador, yo quería cubrir las elecciones, pero lamentablemente por todas las complicaciones consulares por aquí, pues no se pudo. Igual estamos atentos y muy pendientes de todo lo que está pasando por allí, haciéndole seguimiento a la agenda de Arauz. Sí, creo que se nos fue. Orlenis a lo mejor tuvo algún problema con el internet. Esperemos que se conecte. Orlenis, ¿estás por ahí? Sí. ¿Sí me escuchas? Hola. Sí, ¿me escuchas? No sé si soy yo la de la mala conexión, me imagino que sí, pero no te veo. Sí. Ahora sí te veo. Sí, se desconectó un momento, pero bueno, estamos de nuevo acá. Perfecto, sí, súper bien. Digamos, el apoyo que nos están dando tanto a los medios alternativos de aquí, del país, obviamente, y de los hermanos países, para que la gente se informe de otra manera y verdaderamente no con el típico medio tradicional, obviamente aliado al gobierno, en este caso de Moreno y sus amigos. Entonces, Orlenis, para esta segunda vuelta también, obviamente, me imagino que ustedes harán un tipo de reportaje, cubrirán el tema de las elecciones, que es el 11 de abril. Sí. Bueno, una cuestión que te quería comentar es que el propio día de las elecciones nosotros hicimos algunos enlaces con varios compañeros en distintas circunscripciones. En Queens tuvimos también una compañera, en México y por mi parte aquí en Caracas, y en Caliente estuvimos allí en los centros electorales haciendo cobertura de todo lo que estaba pasando, porque yo había que prestarle demasiada atención a lo que estaba pasando en las circunscripciones en el exterior, porque agarrar para bueno, anular las elecciones, sabotear y todo el rollo. Entonces estuvimos haciendo varias transmisiones en vivo vía Instagram, y eso era en Caliente. Entonces nosotros estábamos aquí, no, ahora estamos desde el consulado en Caracas, no sé qué más, mira la cantidad de personas que hay, no sé qué. Después hicimos un pase con la gente, con la compañera en Queens, y estaba la cuestión nevando, o sea, fue muy dinámico, y la verdad fue un formato bastante atractivo para gente que a lo mejor ni siquiera estaba pendiente de las noticias, pero bueno, ven allí como la dinámica bastante movida, y pues se incorporaron. Pretendemos hacer lo mismo para la segunda vuelta y tal vez incorporar a más compañeros que tengan esta disposición de establecer esta cobertura conjunta internacional para, bueno, estar pendientes a todo, porque una de las cuestiones que nosotros en lo que hacemos énfasis es precisamente la importancia de la elección más allá de Ecuador como tal. O sea, mucha gente pensará, no, esas son las elecciones en Ecuador, bueno, sí, estará pasando eso, pero no ha internalizado lo vital que es comprender lo que está pasando allí, defender además el derecho del pueblo ecuatoriano a ejercer sus derechos sin ningún tipo de interrupciones, porque esto es otro tubo de ensayo, es otra forma de experimentar para poder frenar esa ola que se viene seguramente, como todos estamos notando, de retorno, digamos, de las fuerzas progresistas, ¿no? Entonces, es una cuestión que afecta a la región, o sea, estar allí pendiente de lo que pasa en Ecuador y estar conociendo realmente cuál es el plan, toda la artimaña que han planificado para entorpecer las elecciones, pues es una cuestión que es para medir, que es para estudiar, que es para entrenarse prácticamente y esperar que eso lo hagan en próximas elecciones. Sabemos que este año tenemos un conjunto de muchas elecciones de todo tipo, de presidenciales, generales, regionales y afines, donde si está, pues, sin duda alguna, algo están tramando. Nosotros en particular desde Venezuela, afortunadamente, tenemos ya 2 años fuera del organismo. En 2017 solicitamos, anunciamos, mejor
dicho, nuestra salida de la OEA, y en 2019 se concretó, como lo decía el reglamento, 2 años después, y bueno, estamos allí un poco librados de esa onda. Entonces, es importantísimo hacerle ver, no solamente a los que siempre estamos en esta movida mediática, ¿no? Sino al público en general, a los jóvenes políticos, y que no corresponde solamente a un asunto nacional, interno de Ecuador. Entonces, salvando esa no injerencia, pues nosotros respetamos muchísimo los procesos, pero siempre estamos alertas para denunciar lo que haga falta. Efectivamente, Eugenia, lo que dijiste, finalmente el regreso de la ola progresista. Vimos el caso de Bolivia, que luego tocaremos el detalle, el gobierno ahora de Fernández Argentina, el gobierno mexicano, obviamente Venezuela, y creo que va a ser una cadena de lo que pase en Ecuador, pase luego, creo que si no estoy mal, en un año es en Colombia, y obviamente en toda la región. ¿Le ves factible el regreso del progresismo con digamos, la nueva cara de los políticos también, ¿no? que tuvieron alguna formación? En este caso te pongo como ejemplo de Arauz. Es un político joven, preparado, que obviamente viene de la misma formación ideológica de la Revolución Ciudadana. Bueno, sí, yo por ejemplo hace poco estaba conversando con unos compañeros y les decía, bueno, hay aires de retorno de esa época dorada del progresismo en la región donde estaba, que ya sabemos, cuando estaba el comandante Chávez, ¿no? Sin embargo, ahorita habría un plus, es decir, si nosotros recuperamos Ecuador y bueno, ya recuperamos Bolivia, recuperamos Argentina, estamos en miras de recuperar Brasil inclusive, pero ahora hay un plus, que es el plus de México. O sea, en esa era dorada del progresismo, cuando estaba Chávez en vida y Kirchner y todos estaban asumiendo el poder, pues no contábamos con México. Y México, a pesar de que yo lamentablemente reconozco que hay como que un distanciamiento incluso cultural, ¿no? Entre los pueblos. A mí siempre me preguntan en Instagram, ¿y por qué no das informaciones sobre México? ¿Y por cuándo vas a venir? ¿Y por qué? Cosas así. Y yo les digo, bueno, no es un tema de no ir, pero ciertamente hay como una desvinculación o una vinculación que construir, para ponerlo en términos más positivos, ¿no? Y a lo mejor precisamente por eso no se dimensiona la importancia que tiene México para la región, teniendo ahora el gobierno en manos de López Obrador, que podrán decir lo que podrán decir de él, y mucha gente lo ataca y hay mucha tergiversación de quienes se le oponen, etcétera, pero sin duda alguna representa un elemento clave para poder apostar más por el respeto, por la no injerencia, por todo este asunto que ellos, México, el gobierno mexicano, sin ser radicalmente revolucionario, sin ser radicalmente de nada, pues por lo menos han logrado allí mantener el respeto, mantener las buenas relaciones, que bueno, históricamente ha caracterizado a México a nivel diplomático. Bueno, que se haga otra vez, no solamente de la diplomacia, sino en general, ¿no? Yo creo que tenemos una deuda allí, tanto a nivel mediático, los medios, y representa ese plus que te comentaba antes de esa nueva ola que sin duda alguna se está presentando y a la que tenemos que empujar, sin duda. Perfecto, claro que sí. Orlen, insisto con el contexto que regresa, tenemos la seguridad de que regresa el progresismo en América Latina. No sé si tocamos un poco a detalle, hoy en la mañana estaba revisando una noticia de Duque, ¿no? Que cada día dispara cosas que no tienen nada que ver. ¿Cuál es la relación entre Colombia y Venezuela? Que obviamente estábamos viendo el tema también de la migración de venezolanos, y también la alcaldesa de Bogotá la anterior semana se mandó unas palabras xenofóbicas.
Bueno, esa cuestión ha sido desgraciadamente promovida desde la oposición venezolana en principio, ¿no? Donde el sujeto Julio Borges, que ahora anda en el exterior dándose las de, no sé, Robin Hood de la patria, pues bueno, había dicho explícitamente que los migrantes económicos venezolanos representaban una enfermedad contagiosa para la región. Esto podrá parecer simple, podrá parecer insignificante, pero realmente tuvo un impacto importante porque obviamente esta gente que está en contra de los gobiernos progresistas, pues simplemente son súper aupados por todo el andamiaje mediático, por toda la hegemonía de la prensa corporativa, y eso abunda. Entonces, a partir de allí empieza a generarse una ola de xenofobia en toda la región, porque era una cuestión insólita. O sea, en el caso de Perú, que ha sido como que el más reciente y más notorio, porque el propio presidente se sumaba a esa ola de xenofobia, aunque se veía que es bastante grave, no era tan grave en términos proporcionales con lo que ha sido en Colombia. En Colombia hay cualquier cantidad de asesinatos, principalmente de mujeres venezolanas por el hecho de ser venezolanas. Una cuestión de persecución. Nosotros, por ejemplo, ayer sí regresaron al país 202 compatriotas que estaban en Chile a través del plan Vuelta a la Patria, un plan que también procuran censurar, donde potencian muchísimo, por un lado, toda la migración, de que dicen que todos huyen del país porque los persigue el régimen de Maduro y todo este asunto. Pues por supuesto que nunca le van a decir a la gente que hay un plan, además gubernamental, gratuito, que le permite a la gente que quiere regresar, pues que regrese sin ningún problema, con todas las garantías, sin pedirle nada a cambio. Entonces, ya se cuentan por decenas de miles los que han vuelto. Sí, no es proporcional, porque cada vez que yo digo esto, la gente me dice, bueno, pero se han ido cientos de miles, millones y no sé qué, y eso no corresponde, no es proporcional, evidentemente, pero por algo no te lo dice la prensa hegemónica, por algo te lo oculta. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, que cuando tú le preguntas a estas personas que están regresando, que llegan cada vez de a 200 por lo que ocupa un vuelo de estos humanitarios que se habilitan, entonces vienen de todas partes, hasta el Caribe. De España también ha vuelto desesperadamente gente de toda la región. Y cuando le preguntas por qué, entonces empiezas a identificar principalmente xenofobia, explotación laboral, bueno, un conjunto de cosas de este tipo. Entonces, esto ha sido opado por los medios hegemónicos, por los gobiernos de derecha, y es parte del plan, porque la migración económica venezolana no es solamente una consecuencia de la situación económica crítica que vive el país. O sea, eso es una cuestión que ha venido siendo aupada publicitariamente. Hay cualquier cantidad, de verdad, vimos desde hace 4 años, desde 2017, vimos un bombardeo publicitario para estimular la decisión de emigrar. O sea, si bien la persona tenía a lo mejor la inquietud de que, bueno, no estoy cómodo en mi país, necesito buscar otras oportunidades, tengo un familiar, un amigo, o quien sea, un conocido que me está diciendo que en el país X voy a tener cierta oportunidad de estar mejor, entonces eso fue ya alimentado con publicidad mira, asesorías se veían vía redes sociales donde te asesoraban si querías ser migrante, bueno, cómo era el proceso de ser migrante. Te asesoraban agencias de viaje para cómo podías hacer el traslado. Te asesoraban para luego, siendo migrante, estando en el país, pues te conseguían todo. O sea, era una cuestión que se convirtió no solamente en un plan mediático con fines políticos, sino además muy lucrativo. De ahí todo el mundo agarró dinero, los propios gobiernos, o sea, vimos cómo Colombia y esos países del nefasto grupo de Grima, le decimos aquí en vez de Lima, empezaron a pedir dinero a la comunidad internacional para atender a estos migrantes económicos venezolanos. Vimos el concierto en Cúcuta en el 2019, también acumulando una cantidad importantísima de dinero que jamás fue vista por un solo migrante, ni una botellita de agua. Entonces, todo es parte de un plan. Esta cuestión también ha pasado a ser un trabajo mucho mejor elaborado, con producciones audiovisuales, con documentales, reportajes, una cuestión súper intensa, de la que Ecuador también es víctima y que además es un clásico, se ha convertido en un nuevo clásico de cara a los procesos electorales. Cuando el año antepasado, creo que fue, o el propio 2020, no tengo, creo que estoy allí, no, en el 2019,
Cuando venían las elecciones en España, el ABC de España publicó en primera plana un muchacho, un niño, súper, ¿cómo es que se le dice? Con una enfermedad degenerativa, que estaban diciendo que estaba así por hambre. Y era la primera plana del día de reflexión, es decir, un día antes de las elecciones en España, precisamente como con el psicoterror de decirte, si votas por la izquierda en ese momento, entre comillas, te vas a parecer a Venezuela. Y lo mismo están haciendo ahorita con Ecuador. O sea, la otra semana van a estrenar en Ecuador el documental venezolanización, que hay vallas gigantescas por todo Quito, hasta, o sea, es una cuestión impresionante. Tú no ves eso aquí, no ves eso en otros países en particular. Tal vez lo veas más adelante cuando se acerquen procesos electorales. Y ese es el punto. O sea, la segunda vuelta de Ecuador está el 11 de abril y 2 semanas antes colocan este documental de estrenarse, donde lo que están es explotando esa supuesta huida de la migración económica venezolana, que por supuesto no va a tener la visión que te estoy dando, va a tener que, bueno, que están huyendo de un régimen que los persigue, están en una crisis que tiene a la gente muriéndose de hambre en las calles y un montón de cosas. Entonces, allí la invitación es realmente a contrastar realidades y a que tú te asomas y ves, cualquier persona que viene a Venezuela no puede creer lo que ve, no puede creer lo que encuentra, porque es completamente diferente a lo que le venden los medios. Entonces allí el trabajo es difícil. Sí, que ves, lo que me acabas de contar es un punto muy importante. Obviamente no los medios tradicionales de la derecha es la típica acá. El gobierno dictador nos persigue, nos morimos de hambre, bla, 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 bla. Entonces acá, digamos, la gente dice, no quiero eso para mis hijos. Y es la cantaleta de la derecha, como conversábamos hace unos días, de la campaña sucia que maneja en este caso el banquero Lazo, obviamente, y mucha gente repite, no queremos ser Venezuela, no queremos ser Venezuela, no queremos ser Venezuela, cuando en Ecuador obviamente estamos peor. Estos 4 años hemos caído tan bajo. Había una imagen que te comento en redes sociales, dice, algunos tienen miedo ser como Venezuela, pero todo el mundo tiene miedo ser de Ecuador con la masacre que pasó en las cárceles hace un mes prácticamente de 86 personas, pero la prensa obviamente no dice nada. Entonces, le manejan el doble sentido a conveniencias de la línea editorial del medio que ellos trabajan. Así es, ¿no? Es que el descaro es absoluto, porque además, por ejemplo, en el caso de la campaña de Lazo, que principalmente es acusar a Andrés de que él va a desdolarizar el país. Y en función de esa campaña contra él, también asocian a Venezuela. Entonces, de hecho, hay una valla, yo tengo una foto por allí, la voy a compartir en un rato, sí, otra vez, porque ya la he compartido, pero tengo una foto también de otra valla, que no es solamente del documental, sino de esto de la desdolarización, asociándolo con Venezuela. Y es una cuestión súper loca, y yo aprovecho que estamos aquí también ante un público muy grande de Ecuador que nos está viendo, que es absurdo asociar la desdolarización cuando más bien Venezuela es un país que por la vía de facto se está dolarizando. Entonces, la gente por desconocimiento, porque no investiga, porque se come todos los cuentos que le vende la derecha mediática y todo esto, pues cae en la trampa. Y les informo realmente que aquí absolutamente todo está, si bien se sostiene todavía los precios en bolívares, pues absolutamente todo lo puedes pagar en dólares. Y cada vez son más las cosas. Aquí tenemos más bien es una dificultad con el tema del sencillo, que tú compras una cuestión no sé, tienes un billete de 20 y gastas $15, entonces es difícil que te puedas regresar un vuelto y cosas por el estilo. Pero es absolutamente, ya es general, ya es prácticamente oficial. O sea, no hay sitio donde no te acepten dólares. Entonces, hay que sacarla. Yo, por ejemplo, estaba abonando mucho con algunos compañeros, estaba entusiasmándoles para preparar contenidos, para preparar material audiovisual, entrevistas, lo que haga falta, notas, investigación, lo
que sea, precisamente para desmontar este tipo de cosas, porque si no hacemos nada y esperamos que llegue, por ejemplo, el tema del documental y lo estrenen, entonces nosotros vamos a responder en ese momento para tratar de, bueno, defender la cosa, no va a ser tan efectivo como que nosotros ya, o sea, ya está, por ejemplo, el teaser o el tráiler, como prefieran decirle, del documental ese, y uno sabe lo que viene. Entonces, ahí debemos nosotros identificar cuáles son los insumos que ellos están aportando para eso y contrarrestarlo desde mucho antes, como esto ahora que te estoy diciendo. O sea, una de las cuestiones que atacan allá es la desdolarización, adjudicándose el Arauz, lo cual es completamente falso, y además vinculándolo con Venezuela, cuando en Venezuela todo está dolarizado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos que combatir. Sí, 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 efectivamente. Hace 3 semanas conversaba también con una amiga ya de Venezuela y me comentaba que el tema del dólar se está moviendo muy duro y ya está circulando bastante, y es obviamente una mentira el tema de la desdolarización. Perfecto, les mencionamos a la audiencia que estamos con Orlenis Ortiz desde Venezuela, Caracas. Ella es comunicadora y activista política. ¿Qué tal, Orlenis? ¿Qué tal te parece la entrevista? Vamos a continuar con 2 temas más. A continuación vamos a leer unos comentarios de la gente que se está haciendo presente en YouTube, en Facebook, en Instagram. Aquí nos dice Galo Morales, buena idea, Orlenis. También tenemos más comentarios, un poquito se está cargando. Edmundo Paredes dice, compatriotas, no pueden caer otra vez con los neoliberales, pues estamos en la ruina, un país que ha negado terreno a la delincuencia. Ecuatorianos, Edmundo Paredes desde YouTube, ecuatorianos no se dejen engañar de los que gobernaron con Moreno. Perfecto, y vamos a leer otro comentario para seguir con el tema de la entrevista. Adriana López nos dice, Arauz, Rabascal, Guayaquil, estamos contigo. Gracias, Adriana, y mencionamos a la audiencia que se haga presente con los comentarios. Jiménez Pintado nos dice, saludos cordiales. Perfecto, seguimos. También es un punto importante, ya que estamos contigo, tocar el tema de las fake news, aunque ya tocamos un poquito en las preguntas anteriores. El desarrollo de estas fake news, obviamente por los medios tradicionales, pero en la actualidad ya existen los medios digitales que rompen el esquema y obviamente mencionan la verdad. ¿Cómo llegar a este punto central de los medios digitales? Bueno, allí precisamente estuvimos conversando sobre este tema durante todo este rato porque es algo transversal, o sea, se ha convertido en el día a día de todo esto. Por ejemplo, hace un par de años, creo que fue antes, un poco antes de la pandemia, se hizo un estudio donde se había identificado que se emitían diariamente más de 3.000 fake news contra Venezuela. O sea, una cosa absurda, porque además, por supuesto, no solamente están la presencia digital de los medios tradicionales, que son gigantescos, sino que también hay una especie de proliferación de pequeños medios digitales financiados por estos medios grandes también, para precisamente crear esa sensación de consenso, ¿no? En contra o posicionando una matriz. Entonces acá es una cuestión permanente, o sea, todos los benditos días nosotros estamos, yo en mi caso particular, persiguiéndolas, ¿no? Persiguiendo las noticias, buscando, por ejemplo, ayer publicaron varios medios, estaba en tendencia nacional el nombre de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y estaban vinculándola directamente con el caso de Plus Ultra y un financiamiento que estaban haciendo en España, esta aerolínea que estaba al borde de la quiebra y un poco de cosas allí, ¿no? Pero el punto es que en el titular de la nota asociaban con este tema del financiamiento de esta aerolínea a la pareja de Delcy Rodríguez, así tal cual, y cuando tú ingresas a la nota no encontrabas nada vinculado al respecto, o sea, era una cuestión que engaña y es la nueva moda, digamos, para poder manipular, para posicionar, porque mucha gente lo que hace es leer el titular y no va a la nota
incluso comparte la nota con el titular solamente sin haberla leído. Y esto es una cuestión que nosotros tenemos que confrontar, que combatir, o sea, no solamente no quedarnos en el titular, sino más bien ir a la respuesta, decir, bueno, mira, esta gente está haciendo esto y esto, solamente con esos fines, porque a veces pensamos, cometemos el error, sobre todo acá, de asumir que la mayoría de las personas está clara de lo que está pasando. O sea, crea de noticias que nosotros recibimos, que recibe el mismo tipo de noticias que nosotros recibimos, y como que con nosotros haberla desmentido una sola vez, entonces nos conformamos, y no es suficiente. Nosotros tenemos que insistir en este tema. Un ejemplo es precisamente lo que ha venido pasando en Ecuador en función de las elecciones presidenciales, que por insistir en todo lo que se ha venido haciendo, es que se han visto resultados en concreto, digamos, de, bueno, que si, no sé, el tema de las circunscripciones en el exterior, que no querían dar respuesta, bueno, la presión generó que se diera respuesta en algunos espacios. Cosas de este tipo. O sea, la inacción nos va a someter al posicionamiento de más matrices falsas, a que nos sigan manipulando, a que nos sigan mintiendo descaradamente y además impunemente, porque si no sabemos que nos están mintiendo, pues por supuesto que nunca van a pagar por lo que están haciendo. Entonces, nosotros aquí todo el tiempo están vendiendo la tesis de crisis humanitaria. Yo tuve la oportunidad de viajar a España en diciembre de 2019, estuve un par de semanas, y yo me puse a evaluar mucho la prensa de allá, sobre todo la televisión, que me llamó mucho la atención, que siempre tienen como programas 24 horas ininterrumpidos. Entonces, tragué grueso, me tomé un protector gástrico y me puse a ver la prensa española, la televisión española. Y una de las cosas que identifiqué es que no hay forma, no hay grieta, no hay manera en la que por la prensa hegemónica o tradicional se pueda meter alguna información real sobre Venezuela. Entonces, ¿a qué conclusión llegué? Nosotros acá en Venezuela siempre decimos que somos víctimas de un cerco mediático que no permite que se diga la verdad. Pues es al revés en realidad. O sea, esta experiencia me dejó ver que es al contrario, es el resto del mundo el que sufre un cerco mediático respecto a lo que pasa en Venezuela. Porque nosotros aquí nos enteramos de lo que pasa en todas partes, pero en todas partes no se enteran de la realidad de Venezuela porque dibujan esa falsa realidad. Perfecto, sí, y obviamente tocando este tema del fake news, llamémoslo así, acá también con la prensa en especial de Colombia, Revista Semana, el financiamiento del ELN a la campaña de Arauz, otra cosa que obviamente acá los medios tradicionales bombardean día, tarde, noche, para que el pueblo ecuatoriano se coma este cuento, pero también, como decía, en la actualidad existen estos medios ya digitales que roban toda la atención de los ciudadanos para informarse de mejor manera, y obviamente sabemos que Revista Semana, para quienes trabajan lo que hacen. Sí, además esa es una cuestión que es un clásico, ¿no? Ya lo hicieron con Correa en su momento, vinculándolo con las FARC, entonces ya como figura no está en las FARC, entonces ahora lo hacen con el ELN y lo seguirán haciendo en lo consecutivo. Por eso es lo importante nosotros insistir en identificar, primero, el modus operandi, ¿no? Tanto los falsos positivos que siembran, como la lluvia de fake news, quién es quién, además, porque entonces a veces caen también, no, pero es que este medio es medio serio. No, ¿y quién financia ese medio? ¿A quién pertenece? ¿Cuáles son esos periodistas? ¿Por qué dicen lo que dicen? O sea, es un negocio. La información se ha convertido en un negocio para estas personas que son infomercenarios, que lo que hacen es desinformar precisamente, y si nosotros no tenemos como que el germen o la intención de investigar, de escudriñar, de confrontar, de contrastar informaciones, entonces vamos a seguir siendo manipulados como ha sido nuestra sociedad manipulada durante décadas. Entonces, pasa por nosotros también la responsabilidad para desmentir ese bombardeo de fake news. Venezuela siempre ha sido titular en los últimos años de la prensa mundial. Y lo principal es que nosotros atravesamos una crisis humanitaria horrorosa, consecuencia del gobierno nacional. Bien,
cada vez que sale, por ejemplo, un videíto, no sé, un asueto de carnaval, de Semana Santa, o salvando el contexto de pandemia también, y encuentras a la gente compartiendo en la playa, encuentras las playas full además, o encuentras restaurantes, o encuentras discotecas, o plazas, la gente bailando en las plazas, la gente yendo al colegio, yendo a trabajar. O sea, no, yo, por ejemplo, una de las cuestiones que visibilizó, digamos, tal vez mi perfil, principalmente en Twitter, fue mostrar esta cotidianidad. O sea, yo me iba a la calle mostrando en vivo y directo, cosa que iba a ser irrefutable, porque no me iban a decir que era un video montado o una cuestión falsa o vieja. Entonces, transmití en vivo un conjunto de cosas de este tipo. O sea, gente bailando en las plazas, el tema de las playas, el tema... Y además de eso, también mostrando algo que tampoco se muestra más allá de la cotidianidad, y es precisamente el modelo. O sea, todo lo que se ha creado en materia social, todas las cuestiones en las que se ha invertido para reivindicar ese montón de cosas que quedaron pendientes para el pueblo venezolano en la República pasada principalmente, o desde, bueno, muchas décadas atrás, y un conjunto de situaciones también que explican el porqué de la hora. O sea, porque no es falso que nosotros acá estamos atravesando una crisis severa y multifactorial en materia económica, pero eso no es una cuestión automática o matemática simple, como muchas veces lo tratan de vender estos medios, o la derecha principalmente, y obviamente la oposición venezolana, sino que yo te lo pongo, por ejemplo, en pocos elementos. Yo estaba tratando de lanzarle como chispas del por qué la situación hasta el momento está así. Que sí, por un lado, está el tema de las sanciones, del bloqueo criminal que tienen contra este país, pero además está un punto de partida que lo da, por ejemplo, Creo que tuvimos un problema de conexión. Esperemos que nuestra invitada Orlenis se conecte nuevamente para seguir con la entrevista. Sí, sí, tuvimos otro problema de conexión. Perfecto, sí, no sé si seguimos. No sé si qué fue lo último que me escuchaste. Sí, escuchamos hasta el tema del petróleo, obviamente, que está afectando mundialmente. Bueno, pues sí, entonces ese fue el punto de partida, que además es una cuestión que se puede consultar a nivel internacional. Hay indicadores mundiales que demuestran esto, y siendo Venezuela un país prácticamente monoproductor, o más bien rentista, dependiente de la renta petrolera, si hay una caída de precios de su primera fuente de ingresos, por supuesto que eso se va a generar acá una crisis económica profunda, además que es avivada en el 2015, de cara a las elecciones parlamentarias de ese momento, que la ganó la oposición en su mayoría. La campaña de esas parlamentarias fue precisamente profundizar la crisis para culpar al gobierno. ¿Cómo profundizan la crisis? Bueno, porque resulta que aquí el poder privado, la empresa privada, quien realmente tiene el mayor control de la economía como tal, y cuando ellos les da la gana, entonces vienen, como en ese momento lo hicieron, ahora es menos, por supuesto, porque hemos hecho correctivos, ¿no? Pero en ese momento tuvieron todas las condiciones para acaparar, para especular, para disparar la hiperinflación. O sea, de manera inducida hicieron este asunto para que la gente tuviera descontento, y luego ellos capitalizaran ese descontento mandando a la gente a votar contra el supuesto culpable. Por eso ganan la oposición en 2015, porque además ellos no dieron la cara en su campaña. Ellos se escondieron detrás de una tarjeta única que los englobó a todos, y tú, cuando como opositor votabas, no sabías por quién estabas votando, solamente estabas manipulado ya y ejercías tu voto por esa tarjeta, pero es porque estabas en contra del culpable. Entonces, eso profundizó todavía más la crisis en ese momento. Luego se generaron un conjunto de estrategias de guerra, porque estamos viviendo una economía de guerra, porque la cuestión es asedio permanente, y lamentablemente nuestra economía es muy dependiente, por un lado, del capital privado, y por el otro, nuestra industria es dependiente de la industria estadounidense, porque así lo quisieron en gobiernos anteriores que eran complacientes al imperialismo. Nos hace muy cuesta arriba todo esto.
Por supuesto que también hay fallas gubernamentales, por supuesto que también hay responsabilidad de parte del Estado en parte de esta situación, pero cuando tú sumas todas las aristas sin descartar ninguna, te das cuenta que es una situación inducida por el solo hecho de que Venezuela es un país con un gobierno insubordinado, con un pueblo que no se le arrodilla al imperialismo y que está en contra de toda intención de sometimiento. Entonces, es importante que nosotros, como jóvenes, además, motivemos a otros jóvenes a investigar sobre estos temas, porque además es fascinante. O sea, yo digo siempre que todo el contexto en Venezuela, a pesar de las circunstancias, de lo difícil, de lo duro que es fascinante en términos hasta académicos, porque ninguna regla se cumple en Venezuela. O sea, aquí todo es una locura en el sentido de nuevo, de todo lo que intentan con Venezuela. Es como que hay algo acá que no les permite ser, y eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia del venezolano, pero también porque no comprenden las dinámicas internas. Entonces, hay demasiadas cosas que articular, que conocer, que estudiar, y el llamado central en ese sentido es a no criminalizar el tema del caso de Chile. O sea, en Chile, cuando explotó la rebelión popular de octubre en 2019, a partir de allí, una de las principales eslogans fue apaga la tele. Y apaga la tele era de la mayoría de la juventud que estaba apoderada de la denuncia mediática, incluso a través de ilustraciones, de dibujo, de toda esta cosa muy creativa que se dio allá. Insistía mucho en la cuestión de apaga la tele, y yo en muchas entrevistas, pues tengo mucha relación con el pueblo chileno y compañeros y compañeras allá, les decía, bueno, pero ¿qué les dice? Que, o sea, si te mienten, si tú dices que apaguen la tele es porque te mienten en Chile, ¿no? Y si esa gente que te miente en Chile te miente, ¿por qué te va a decir la verdad sobre Venezuela? Entonces, que hicieron más o menos esa analogía de que es la misma gente que te miente, perdón, por las mismas razones, y que nosotros tenemos que ver la cosa mucho más allá de lo interno, del ombligo, de lo propio solamente, sino que es una cosa mucho más grande que abarca la región como tal. O sea, la rebelión de Chile no es solo la rebelión de Chile, es un componente, un súper clave a nivel geopolítico. Las elecciones presidenciales en Ecuador no solamente son del pueblo ecuatoriano, son vitales para toda la composición geopolítica regional. Y así tenemos que verlo y así tenemos que insistir siempre. Así nos estemos tomando un café, así nos estemos yendo de rumba en todos los espacios. Sí, efectivamente, el tema de los medios tradicionales, creo que nunca se va a acabar, ¿no? Por los intereses que tienen, obviamente, de llegar al poder. Muy diferente, obviamente, ¿no? Como bien dices, Venezuela es el titular de periódicos, de los noticiarios en televisión, radio, pero Colombia no. Colombia tiene altas cifras de los líderes asesinados, de niños, niñas violadas, mujeres maltratadas, pero ahí sí, el tema de los medios de comunicación, en especial América Latina, no dicen nada. Exactamente, ¿no? Es que a nivel de la historia se ha comprobado la participación de los medios en todo, en el inicio de las guerras, en golpes de Estado, en cualquier cantidad de cosas. Los grandes medios hegemónicos son responsables, son corresponsables, y muchas veces son directamente como que el punto clave para que se puedan desencadenar estas cosas, ¿no? O sea, un país como Colombia, que lo tenemos al lado, que siempre hemos estado, no voy a ponernos en calidad de víctimas, pero sí hemos siempre sido afectados por cualquier cantidad de cosas en la frontera, extracción de nuestros recursos, bueno, el tema de la droga, que tratan de adjudicarnos a nosotros, al gobierno venezolano, tratan de decirle el narcorrégimen de Maduro, cuando está comprobado por la Organización de Naciones Unidas que el 70% de la droga mundial, o sea, de la producción mundial de cocaína es de Colombia, y eso es increíble que nosotros todavía hoy sigamos viendo gente que cae en que realmente Venezuela es una narcodictadura y todo este rollo. Entonces mi abuelita, que en paz descanse, decía, aquí dictadura Venezuela, ojalá hubiese aquí una dictadura para que realmente se pusieran en cinta las cosas que están mal. Hay mucha
mucho libertinaje pudiera ser. Más bien la gente, por eso te decía, cuando la gente viene para acá no lo puede creer, no puede creer la libertad que tiene para hacer un montón de cosas, además el crecimiento que se ha venido dando. Yo próximamente, cuando más o menos se pueda controlar un poco esta nueva ola de la pandemia, voy a salir de nuevo a hacer algunos videos, para mostrarles el incremento de nuevos negocios que hay, la inversión extranjera que es evidente. O sea, hay un dinamismo en la economía que no veíamos desde hace rato. Y eso también lo están ocultando los medios, ¿no? Y por supuesto, Colombia allí es actor fundamental, tanto gubernamental como mediáticamente contra Venezuela, para que estas cosas no se sepan, para que no se muestre y siga creciendo la locura como por ejemplo el gobierno. Sí, creo que tuvimos otro problema de conexión. Ahí está. Hola, Berenice, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Creo que se desconectó un momentito. Esperemos que se pueda volver a conectar. Hasta mientras vamos a leer unos comentarios de nuestros seguidores. Perfecto. Caguana, creo que nos llegamos a este comentario. Dice Caguana Abdón Arauz es presidente del Ecuador. Felicitaciones, pueblo ecuatoriano. Trajano Cedeño desde YouTube nos dice: soy yo, carajo, viva Correa, Raúl Rabascal. Jiménez Pintado nos dice: saludos cordiales. Vamos a contactarle este momento de nuevo a nuestra invitada para que esté con nosotros en esta entrevista. Hasta mientras vamos a leer otros comentarios. Perfecto, le tenemos a Orlenis. Hola, Orlenis. ¿Me escuchas? Sí, hola. Perfecto, sí, estamos de nuevo. Volví. Con Orlenis. Sí, ella es comunicadora y activista política de la hermana República de Venezuela. Y después atrás. Sí, ¿me escuchas? República Bolivariana de Venezuela. Sí, tenemos otro problema de audio. Esperemos que se vaya arreglando un poquito el tema del audio. Perfecto, Orlenis. El tema de la pandemia obviamente afectó a todo el mundo, pero conversábamos con unos compañeros acá en Ecuador que si se mantenía el tema de la UNASUR, obviamente América Latina iba a tener otra respuesta a la pandemia en el tema de vacunas, etcétera. Bueno, allí una de las acciones fundamentales en ese sentido lo está haciendo en este momento el ALBA TCP, que ha venido teniendo como un reimpulso bastante importante, y especialmente en el contexto de pandemia, donde ha sido el único ente multilateral internacional que ha, en lo concreto, aterrizado un plan para hacerle frente de manera colectiva, de manera regional, a la pandemia, creando este fondo que no sé si están al tanto, que se creó en función de
de que los países miembros del ALBA-TCP pues, puedan contar con un fondo común para hacerle frente a la pandemia. Esa es una de las cuestiones que en ese ámbito pues, se espera. Yo les recomiendo leer un artículo extenso, les advierto, pero es absolutamente disfrutable, en un artículo del canciller venezolano Jorge Arriaza, donde desde una técnica utilizada por Simón Rodríguez, o Samuel Robinson, como también se le conoce, él analiza el tema de la unidad en la región latinoamericana especialmente, ¿no? Y bueno, todo el sueño de Bolívar con la Gran Colombia y la Patria Grande y todo este tema. Y ese artículo centra como esencia de lo que en ese momento se diseñó para la región en el ALBA-TCP, que es como el catalizador del asunto, ¿no? Que luego va y alimenta lo que es la CELAC y la UNASUR, que es todo este tema ya por rescatar en su mejor momento, o por mejorar incluso el mejor momento que tuvo. Entonces, ese link de ese artículo yo lo tengo colgado en mi cuenta Instagram, que está en mi bio, y allí lo pueden encontrar. Es súper largo, pero de verdad es un artículo, es una joya de artículo que nos va a ubicar muy bien en el papel que juega tanto el ALBA como la UNASUR, la CELAC, y la diferencia inclusive en lo que es integración versus unidad. O sea, esas cuestiones allí es bueno diferenciarlas y entenderlas en la mayor profundidad posible. Y bueno, de verdad les recomiendo ese artículo que está súper bueno. Perfecto, sí, es un punto muy importante. Sabemos con toda la seguridad que la UNASUR volverá a integrar a los países de América. Sí, tuvimos otro problema de conexión y obviamente estábamos llegando a la parte final. Sí, Orlenis, tuvimos otro problemita de conexión, pero se está mejorando la señal. Orlenis, bueno, se nos fue el tiempo, es un tema de horas de conversación. A continuación, Lucía Llanes, el comentario que dice: un buen día para todos los que estamos conectados en Hechos Ecuador para poder informarnos con veracidad. Es lo que hacen los medios digitales y en especial Hechos Ecuador. Y Jiménez Pintado también nos dice: así es, muy claro, excelente explicación. Orlenis, como te menciono, llegamos a la parte final, tus palabras finales para llamar obviamente acá también hay bastantes hermanos venezolanos, llamar al pueblo ecuatoriano para el proceso de esta segunda vuelta y obviamente de lo que hemos hablado de la coyuntura de América Latina. Bueno, sí. Allí aprovecho el espacio para invitarles a encontrarnos allí en redes sociales, con mi cuenta que está, como dice allí el nombrecito, pero con el @, @OrlenisOB de Venezuela. Y bueno, allí estoy en todas partes, en Instagram, en Twitter, sobre todo en Instagram y Twitter. También tengo un canal Telegram donde ofrezco allí, que es como una proveeduría de contenidos verificados en formato descargable. Y pues allí podemos estar también interactuando. Siempre contesto por DM, por comentarios, por todas partes. Y bueno, invitarles a estar en sintonía siempre, ¿no? No solamente la cuestión como ocasional, de repente estos espacios donde tenemos la oportunidad de compartir y encontrarnos, que sean más frecuentes, que se amplíe, que se trate de establecer mayores enlaces internacionales, no solamente en la región, también, como decimos aquí, con compañeros del otro lado del charco, gente en Europa, en Asia inclusive, tenemos compañeros en todas partes que están allí muy atentos y muy dispuestos a colaborar. Yo lo que le digo al pueblo ecuatoriano, que bueno, son además considerados aquí hermanos nuestros, que cuentan con nosotros en todo sentido, estaremos allí al frente, digamos en la primera línea de la batalla mediática, contando la verdad, contando lo que hace falta para comprender la situación, pero también para dimensionar a qué nos enfrentamos, dimensionar que
qué es lo que necesitamos construir en lo inmediato y que cada vez más tenemos que estudiar y formarnos e investigar y no permitir que bueno, la derecha avance, no solamente en sus planes políticos territoriales, sino en nuestra mente, porque ese es el nuevo territorio también que tratan ellos de conquistar y nosotros tenemos que hacerle frente. Yo por aquí, pues totalmente a la orden para cualquier intercambio informativo. Vamos a estar allí, insisto, muy pendientes de la segunda vuelta, ya estamos muy pendientes de la segunda vuelta, vamos a estar haciendo cobertura el propio día de la elección y pues todos también a estar muy pendientes del resto de los procesos electorales en la región, que vienen unos cuantos. Allí compartiré luego en mi canal Telegram un listado que hemos construido de la agenda electoral internacional en el 2021 para que estemos allí también pendientes. Los invito a ti, Freddy, y a tus compañeros a formar parte también de estas coberturas, digamos, conjuntas, internacionales, de estos momentos clave que se van a vivir en nuestra región y más allá de ella. Y pues nada, siempre estar allí conectados y colaborándonos siempre. O sea, allí tiene que ser una misión permanente y una convicción hasta de estilo de vida. O sea, esto es más allá de un compromiso puntual, es una forma de existir, de vivir, de ser, y nos necesitamos mutuamente. Perfecto, perfecto, Denis. También como medio Hechos Ecuador, como nuestro programa los días sábados Conversa Ecuador, lamentablemente mi compañero por proyectos académicos no pudo estar, pero fue un gusto tenerte con nosotros. Sabemos de tu trayectoria, sabemos de tu imagen en el tema de redes sociales, de informar con la verdad, de la comunicación digital. Por eso hicimos este acercamiento para tenerte aquí. Sí, obviamente creo que como verdaderos comunicadores, para mostrar la verdad tenemos que trabajar en conjunto e informar de lo que pasa. Aquí te leo finalmente un comentario. Mucha gente le gustó este tema de lo que verdaderamente pasa en Venezuela, ¿no? Como te menciono aquí. Dice que tengamos un buen fin de semana todos ya, que necesitamos vivir en paz, más aún en medio de pandemia, y cuidarnos de la mejor manera, y es mejor construir a destruir, así que a seguir unidos y bien comunicados para vencer a los opositores. Latinoamérica unida jamás será vencida. O sea, súper lindo ese mensaje, Lucía, muchas gracias. Así es. Como te decía, Ordenis, el medio va a estar siempre con las puertas abiertas. Puede ser en este programa, todos tenemos de lunes a domingo varios compañeros los programas para que se pueda informar con la verdad. Te cuento que acá en Ecuador está esta tendencia de Rafael Correa, que es el influjo psíquico. Es a diferencia de los juicios inventados que se hicieron en un informe final, dicen que fue el tema de la corrupción solo desde influjo psíquico, desde Bélgica. Entonces, te puedes imaginar cómo es. Lo he visto. Sí, ojalá también puedas estar por acá, por Ecuador, o si no, vemos cómo personalmente te haría llegar esta camiseta, pues, para que la luzcas en las redes sociales de allá en Venezuela. Y ustedes también venir para acá, que lo van a disfrutar absolutamente, tanto en términos políticos, como en términos sociales, como en términos hasta de esparcimiento. El que viene para acá se engancha y siempre vuelve. Así que son todas y todos bienvenidos. Perfecto, Denis, te deseo, bueno, un buen fin de semana, a seguir trabajando, y te envío un fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros este sábado 20 de marzo del 2021. Un abracito para todos. Chao, Denis. Chao, Cuídate. hasta pronto.